Bueno, listo. Ahí voy. Capítulo 13. Diferencias pujantes. Al día siguiente, Cristian despertó rebosante de buen humor con una pequeña molestia en la garganta y un nuevo correo electrónico. Era una notificación sobre una nueva publicación en el blog de la enamorada de Sócrates. Él se había suscrito con la esperanza de descubrir de dónde era aquella loca que aceptaba poco o nada las opiniones distintas a las de ella. La nueva entrada se titulaba Identidad social versus identidad personal. Dio clic y leyó. Se conoce como identidad social a aquella que conlleva a un individuo en cuestión a autodefinirse a sí mismo según el grupo social al que éste pertenece. Un ejemplo hipotético podría ser un aula de clases con 25 alumnos donde se visualizan 5 grupos de 5 personas cada uno. El primer grupo es reconocido por sus excelentes calificaciones, el segundo porque faltan constantemente a clases, al tercero le apasionan los rumores, el cuarto sabotea la clase y el quinto son chicos metaleros. Estos son distintos grupos sociales. Las 5 personas que se encuentran en el primer equipo son definidos como personas inteligentes y responsables, pero resulta que uno de los integrantes ha venido obteniendo notas altas gracias a los trabajos en equipo y no a su esfuerzo propio. Si se le pregunta a este chico cómo se describe a sí mismo como estudiante, su respuesta podría ser: soy una persona de buenas notas, inteligente y responsable, las cuales son las cualidades que tiene el grupo en general, pero no exclusivamente individual. En resumidas cuentas, basa su descripción de sí mismo en la acepción que se tiene sobre el equipo. Eso es identidad social. Muy diferente es el concepto de identidad personal, que postula una autodescripción de la persona en cuestión según las cualidades y capacidades individuales. Ahora bien, conociendo ambos conceptos se crea la incógnita: ¿cómo afectan estas identidades a la autoestima? La autoestima es ese sentir de confianza y de amor por ti mismo, es saber que vales en el mundo y que eres merecedor de vivir feliz. Entonces se puede decir que quien tiene una buena autoestima es feliz. Si la autoestima comprende el quererse, valorarse y dignificarse a sí mismos, resulta inminente desarrollar una buena identidad personal y simultáneamente involucrar la determinación sana de una identidad social para poder tener una autoestima estable y agradable. Es a veces difícil crear una identidad personal armoniosa, pero más engorroso aún es desarrollar una identidad social correcta. Pero, ¿cuál identidad es más importante para el desarrollo de una autoestima sana? ¿La social o la personal? Bien se podría decir que vale más lo que se piense de sí mismos que lo que los demás opinen, porque mientras el condenado a 30 años de prisión por causa de homicidio sepa que él no cometió el crimen, va a poder dormir bien, tras las rejas, pero con la conciencia limpia. Sin embargo, tomando en cuenta que las familias también conforman un grupo social, ¿le importará a ese condenado lo que piense su madre? ¿Le importará a ese condenado aislarse de sus seres queridos? ¿Le importará lo que piensen sus hijos y esposa? La respuesta es clara como el agua: sí. Como lo planteó Maslow en su jerarquía de las necesidades humanas, las personas necesitan de la estimación y el respeto de los demás, lo que conlleva a perfilar como conclusión que tanto la identidad personal como la identidad social cumplen un rol de gran importancia para el desarrollo de una autoestima sustentable, y ninguna es más que la otra, van de la mano en un trabajo mancomunado y paulatino. El ser humano necesita creerse a sí mismo e incluirse en un grupo social para ser feliz. Esta chica no le dejaba de parecer interesante y quería que le diera una oportunidad de conocerla. Alguna vez Cristian había leído que encontrarse con personas que piensen diferente a ti era mejor, el debate era más entretenido, la conversación más jugosa y en sí todo se volvía más cautivador, siempre y cuando ambos supiesen controlarse y no caer en discusiones graves, lo cual no parecía una cualidad de Laura 13, pero no le importaba. Ve, Laura 13. ¿Era posible que la loca enamorada de Sócrates fuese la misma pecosa que le había hecho sentir amor por la vida? Cristian lo pensó en un momento, pero descartó la idea inmediatamente. Aquella chica era diferente, a ella le sobraba la escucha empática, mientras que a Laura 13 le escaseaba. Días anteriores se había abierto su propio blog y publicado un escrito sobre la cultura hippie. Lo mostró a su madre y a un par de profesores, los cuales le habían dado el visto bueno, pero él quería la opinión de Laura 13, la deseaba. Dado a que su último comentario había sido ignorado, decidió esperar a que ella publicara algo nuevo, siendo esa la excusa perfecta para hablarle sin quedar tan estúpido, y por fin su chance había llegado. Considero que depende de cada quien, no a todos nos importa qué piense nuestra familia sobre nosotros, y lo mismo pasa con lo de pertenecer a un grupo o no. No creo que todos den la misma importancia a ello. Por cierto, me abrí un blog, abajo te dejo el link,
Es tu oportunidad para criticarme. Haz lo mejor que puedas. Me esforcé bastante. Espero tu opinión. Saludos. Por Izquierda 26 a las 6:30 de la mañana. En la casa de la alcaldesa, Laura amaneció con dos noticias desairadas. La primera era que su madre había decidido colocarle dos guardaespaldas por las protestas y grupos rebeldes que habían surgido en contra del gobierno. Y la segunda era que el ignorante había vuelto a dejar su indeseable opinión en su blog. Graciosamente, cuando Eliana se enteró de ambas, se asombró más por lo del ignorante que por lo de los guardaespaldas. A ella le parecía que se habían tardado en ponerle protección a su amiga, y sabía que lo bueno de aquello era que a Laura se le vería más complicado la manera de escabullirse de su madre y unirse a los grupos golpeadores de ollas con cucharas, pues siempre temía que uno de esos encuentros acabara en sangre. Con la llegada del verdulero al poder había florecido una escasez de productos básicos en el país, o al menos eso creía la mayoría. La verdad era que con el difunto había iniciado tal problema, solo que la gravedad en su momento era muy poca y no se había notado lo suficiente como para empezar a disgustar a la población. Al respecto, Laura había estado preocupada un par de veces. Antes de que su madre aprovechara al máximo sus beneficios como alcaldesa, tuvo que bañarse con jabón de ropa y usar servilletas en vez de papel higiénico. Escuchaba rumores de que en el oriente del país no se encontraban champú ni afeitadoras. Aquello parecía el fin. ¿Cómo no unirse a las protestas? Y ahora, ¿cómo lo haría con dos grandulones protegiéndola de, bueno, sí misma? Para el mayor de los colmos, el ignorante ahora era cínico. Después de criticar descaradamente lo que ella escribía, quería su opinión sobre su escrito. De ipso facto, Laura entró al link, con la mente fija de encontrar mil errores e incongruencias, para argumentar la mala opinión que daría de aquel ensayo sobre hippies, el cual se titulaba El credo hippie. Si se siente bien, hazlo. Aristóteles dijo que el hombre es un ser social por naturaleza y equivocado no estaba, puesto el ser humano tiene como un requisito de subsistencia el comunicarse y relacionarse con el paso y relacionarse. Con el paso del tiempo, de esta necesidad básica se desencadenó el ser aceptado por los demás. La politóloga alemana Elisabeth Neumann plantea que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no, en su libro La espiral del silencio, 1977. Esta teoría, al igual que muchas de otros autores, tal vez planteen la razón correcta del por qué el movimiento hippie fue tan menospreciado y criticado por un grupo social numeroso. Este movimiento puede considerarse, a mi juicio, una revolución, una que surge para la década de los 60 en Estados Unidos y estuvo conformada mayoritariamente por adolescentes libertinos que pretendían romper el estereotipo de vida común al promover un ideal pacifista anticonsumista, la acepción del sexo libre y el consumo de drogas como una actividad normal. Ser hippie era la manera de renunciar a los patrones implantados de las sociedades modernas, de cambiar el concepto sobre familia, comunidad, sociedad y trabajo. Se apegaron al eslogan, si se siente bien, hazlo. Y esto conllevó al sexo grupal, al sexo público, la homosexualidad y las relaciones libertinas sin compromiso. Para ellos, se podía amar a quien se quisiera, cuando y cómo se quisiera, sin celos y sin matrimonio. Una declaración de una hippie de la época conforme al tema fue: conservar la virginidad para el matrimonio es como tener un regalo de Navidad y no poder abrirlo hasta que llegue la fecha. Es ilógico. Los hippies se caracterizaron por llevar ropas sueltas de colores brillantes inspirados en las drogas alucinógenas, camisas floreadas y faldas largas, muchas confeccionadas por ellos mismos. Las mujeres impusieron la tendencia de no llevar sujetadores sino afeitarse las axilas y las piernas, y los hombres dejaron sus cabellos crecer y las barbas también, lo que causó críticas como antihigiénicos y cosas de mujeres. Muchas personas de la época y en la actualidad consideran a los hippies como simples fumones, y es que el tema de la droga tuvo mucho auge en esa cultura. Consumían desde marihuana hasta alucinógenos como el LSD, droga psicodélica no tóxica que no produce adicción, con la intención de alcanzar estados fuera de sí mismos. Muchos sociólogos plantearon estudios acerca del fenómeno hippie desde el punto de vista psicológico y los señalaban como personas que experimentaban una crisis de personalidad, argumentando que dicha cultura se desarrollaba con gran auge en un sector de la población conformada por adolescentes, en su mayoría universitarios y pertenecientes a la clase media y alta. Pero ¿qué pasa con los hippies que no pertenecen al grupo de adolescentes rebeldes? Considero que es errónea la etiqueta de simples fumones o la de adolescentes con problemas de personalidad.
Los hippies fueron e hicieron cultura, tuvieron influencia en la música, el arte, el cine y la literatura, y promovieron valores como la paz, la tolerancia y la celebración de la diversidad cultural y étnica. Al final, la meta de los hippies era un mundo libre de jerarquías y de guerras. Querían libertad encima de autoridad, colaboración por encima de competencia y sencillez por encima del materialismo. ¿Era realmente de desquiciados una meta así? No, era solo una doctrina que surgió en pleno transcurso de la Guerra Fría como con un objetivo pacifista y el sueño del bien común. Entre algunos personajes históricos que fueron o son hippies se encuentran Bob Dylan, músico, cantante y poeta estadounidense, Jimi Hendrix, músico y cantautor estadounidense, Timothy Leary, escritor y psicólogo estadounidense, Jim Morrison, poeta, compositor y cantante estadounidense, Carlos Santana, guitarrista mexicano multiganador del Grammy, The Rolling Stones, banda británica de rock, el Che Guevara, político, escritor, periodista y médico argentino, y los Beatles, banda de rock inglesa. Hay que tomar en cuenta un dato muy importante, y es que mucha gente se coló entre la cultura hippie, simplemente vistiendo como ellos por moda y otras con perspectivas limitadas a fiestas y drogas. En definitiva, eran personas poco entregadas a los valores del movimiento, como la no violencia y la creación de una sociedad distinta. Vivimos en una sociedad en la que las personas son etiquetadas según su portada, cuando detrás del que viste como empresario puede haber pobreza, del que viste como vagabundo puede haber poesía, de la que viste como prostituta puede haber una madre necesitada, y del que viste como hippie puede haber arte en su máxima expresión. Al final Voltaire tenía razón. Los prejuicios son la razón de los tontos, así que si se siente bien, hazlo. Laura quedó desilusionada, le pareció muy bien argumentado y con una secuencia elegante, todo muy bien escrito, pero objeciones para la opinión del ignorante sobre la cultura hippie había por naturaleza. Me ha llamado la atención que opinaste que no a todos les importa pertenecer o no a un grupo, ni la opinión de los demás con respecto a uno mismo. Sin embargo, has iniciado tu artículo con esa célebre frase del padre de la ética, cuestión que supongo es porque crees que está en lo correcto, así como también la opinión de Newman, que ve el asunto de ser aceptado por los demás como casi una necesidad. Entonces te pregunto, ¿no es imposible que un ser humano no sienta la necesidad de ser aceptado al menos por alguien? Y si es solamente una persona la que le interesa, ¿no es una pareja o un grupo? ¿Nunca te han puesto a hacer un trabajo en un grupo de dos? Con respecto a tu escrito, tiene una sintaxis realmente buena, pero tu posición como abogado defensor de hippies carece de argumentos buenos. En sí, el consumo de drogas sumado a aplausos para orgías y temas antihigiénicos es un total desastre, una completa aberración e insulto a la sociedad. Y la idea de todos iguales, lindos y felices, sin jefes ni orden, es simplemente absurda. Obviamente hay altibajos fuertes, porque como una empresa sería un caos sin un líder y sin reglas, una sociedad sin autoridad y normas no sería distinto. Además, que la naturaleza humana sugiere que alguien acabaría colocándose frente a la cabeza del grupo, con o sin título alguno. Por Laura 13 a las 9 de la mañana. El buen humor de Christian se empañaría un poco al saber que no tendría el día libre por tener que salir en una cita guiada con sus compañeros de viaje. Afortunadamente, luego volvería a relucir cuando le llegara un mensaje de la chama pecosa invitándolo a salir. Sin mentir, le explicó que estaba obligado a pasar la tarde con sus casi colegas y profesor, pero que si era de su gusto sería un placer que los acompañara. Ella aceptó y así fue como el zoológico de la ciudad se volvió el lugar de la segunda cita de Christian y Laura. Una vez allí, estuvieron platicando y comiendo, esta vez con la compañía de Nicolás, el no querido compañero que parecía no entender la mirada de déjanos solos. Aturdido por su presencia, Christian sacó su libreta de notas y escribió rápidamente para desahogar la impotencia del momento. Laura, intrigada, preguntó, ¿qué es eso? Nada, nada, respondió Christian nervioso y tosió. Ese nada parece muy interesante. ¿Escribes? Sí, pero nada importante, dijo volviendo a toser. Me encantaría leerlo. Tal vez luego me anime y te mande el link de un blog que abrí hace poco, expresó Cristian envuelto en un ataque de tos. No puedo creerlo, yo también tengo un blog. Cristian quedó desconcertado. La idea de que ambas Laura fuesen una sola le atemorizaba. Creo que te vas a enfermar, Cristian, no paras de toser. Y ahora estás sudando mucho, dijo Laura mientras llevaba su mano a la frente de Cristian. ¿Han notado que esos dos manes nos siguen? Interrumpió Nicolás. Sí, bueno, me siguen a mí, respondió Laura penada. ¿Y por qué? Preguntó Cristian. Laura le tomó la mano y lo apartó discretamente de Nicolás. Mi mamá es la alcaldesa de la ciudad, le susurró. ¿En serio? Sí,
y hoy se le ha ocurrido colocarme a este par de grandulones para protegerme. Teme de nosotros, de ustedes no. Teme porque últimamente han hecho un par de protestas por la escasez que ha surgido en el país. Entonces, ¿tu mamá pertenece al partido del gobierno?, interrumpió. Sí, dijo Laura y bajó la cara. Asombroso, me encantaría hablar con ella. ¿Qué? ¿Por qué? Christian comenzó a contar la historia sobre los dos payasos que le cambiaron la vida, el inicio de su fanatismo por el socialismo. A medida que avanzaba su relato, Laura se sentía atónita y boquiabierta internamente por su mudez exterior. No entendía por qué no estaba interrumpiendo a Christian para decirle que aquello era absurdo, que el socialismo está bien para los chicos con corazón, pero no para los que tienen uso de razón. De pronto ya no escuchaba a Christian y venían a su mente recuerdos varios, entre ellos lo que había leído esa mañana. Newman y su espiral del silencio. ¿Estaba siendo víctima Laura de esa teoría? ¿Se estaba callando su opinión por miedo a ser rechazada por Christian? Ese día sentí que el mundo estaba oscuro y yo debía mostrarles la luz, decirles que estábamos cometiendo un gran error, explicarles que con todo el dinero que gastábamos en vanidades para cotizarnos como personas y demostrar quién tiene más que el otro, podríamos salvar a los niños más necesitados, erradicar la pobreza y darle al que no tiene, en fin, ayudar al prójimo. Ese día me imaginé un mundo sin pretensiones, todos compartiendo con las mismas oportunidades y los mismos ingresos. Ese día me enamoré de la humanidad. Sentí aprecio por la vida y hasta creí en Dios por un momento. Imagínate, le dijo Christian entre una tos seca a Laura. El chico de sus sueños tenía sus creencias desordenadas, aplaudía el socialismo y abucheaba a su Dios. ¿Podría Laura con tanta diferencia pujante? En ese preciso instante la guardó la cobardía y una timidez que no había experimentado nunca. No tuvo el valor de decir qué pensaba realmente y tampoco el de mentir. No le quedó de otra más que huir. Christian, yo me tengo que ir, lo siento. ¿A dónde? ¿Por qué? Lo que pasa es que un gusto, gracias por todo. Yo te escribo, que te vaya bien, gritaba Laura mientras se alejaba torpemente. Capítulo 14. La despedida. Levántate, Laura, vamos a la iglesia. Hoy no iré, mamá. Déjame dormir, respondió Laura semidormida. ¿Qué hora es? Expresó sobresaltada segundos después. Son las 7:30 AM. ¿Por qué no irás? Llegaré tarde, ya casi se va. ¿Quién? Preguntó Carmen, quedándose con la pregunta en la boca. Velozmente Laura se vistió con lo primero, con lo primero a su vista y se hizo su característica cola mal hecha. Tomó su mochila e ignorando a su madre, fue directo al terminal de transportes. La noche anterior había tenido una revelación y con el apoyo de Eliana decidió no decirle toda la verdad a Cristian. Apenas llegó, corrió sin mirar fijo, sus pies iban hacia adelante y su mirada a los alrededores buscaba desesperadamente a Cristian con sus dos con sus dos nuevos corpulentos amigos detrás, quienes no tenían idea de por qué tanta prisa. Cristian, viniste, respondió Cristian. Sí, discúlpame por irme así ayer, dijo Laura, recuperando el ritmo normal de su respiración. ¿Pasó algo? No, o bueno, sí. Necesito serte sincera. Yo también, Laura. ¿Yo? ¿Tú? Sí, pero habla tú primero. Bien, ¿has escuchado hablar de la espiral del silencio? ¿La teoría de Newman? Sí, sonrió Christian. Sí, qué inteligente. Pausó para sonreír Laura. Me ha pasado algo similar. ¿Con respecto a qué? Con respecto a ti y tu opinión política. Pero la teoría dice que es seguir la opinión predominante. Para mí eso es como si fuese la mayoría más predominante del mundo, bajo la mirada. ¿Sí? Respondió Christian, subiéndole el mentón. Sí, pero no sabes hasta qué punto, dijo, retirándole la mano. Me siento una mentirosa contigo, Christian. ¿Por qué? Laura suspiró mientras se llenaba de valor. Christian, no me gusta el socialismo. De hecho, no solo no me gusta, pienso que es un sistema económico pobre y utópico, sin credibilidad alguna. Lo aborrezco al punto de pelear casi a diario con mi madre porque ella sigue esa doctrina. En la familia soy como la rebelde con respecto al tema, pues todos le aplauden a dicho sistema y no le aplauden con las manos sino con el corazón. Son fieles y leales. Me encanta el capitalismo, sueño con que mi país un día se transforme, vuelva a ser como en los tiempos de antes,
que aunque mi abuela alega que eran tiempos de pobreza, sé que era un periodo de libertades individuales. El que quisiera podía crecer y surgir, con esfuerzo y lágrimas, pero lo hacía. Laura, no, espérame, que hay más. Creo fielmente en Dios y en la Virgen. Soy de las que va casi todos los domingos a misa. Sé que me dijiste que leer la Biblia te volvió no creyente, pero no puedes pretender leerla solo y una vez solamente. Necesitas a alguien que te oriente, que te explique el porqué de todo. Eso no es así simplemente. Dado a mis principios religiosos, estoy completamente en contra de la homosexualidad, del aborto, de la inseminación artificial, de las madres de alquiler y hasta del sexo antes del matrimonio. De muchas cosas, Cristian. Y creo que eso me hace total y completamente diferente a ti. ¿Y qué? Espera, que aún no termino. Tengo muy poca tolerancia con las personas que piensan distinto a mí. Me aborrece discutir con alguien que no acepta de ninguna manera mis puntos de vista. Prefiero abandonar la conversación, pues mi temperamento colérico me advierte que terminaré enfadándome. Pero tú, Cristian, contigo todo ha sido inconcebiblemente distinto. Mientras has hablado, he guardado silencio, me he callado por simplemente el hecho de agradarte o el miedo a ser rechazada. Porque, a pesar de tanta indiferencia entre ambos, veo en ti a una persona súper interesante, a alguien que anhelo conocer a fondo, a alguien que simplemente no quiero apartar de mí, que deseo hacerle reír, que quiero que se aferre a mí, como yo ya lo he hecho en estúpidamente 3 días. Yo no creía que algo así podría pasarme a mí. Soy muy diferente a esto y siento que estoy sonando cursi, pero necesitaba sacarlo, necesitaba que lo supieras. Laura, yo sé cómo eres. No te debes preocupar por eso, te conozco. ¿De qué hablas? Sé que amas a Sócrates. Laura lo miró segundos con un gesto de no comprender qué pasaba en ese momento, pero luego, en una mirada perdida, lo entendió todo. ¿Eres ese chico, el del blog?, preguntó perpleja. ¿El terrible abogado de los hippies? Cristian, no sé qué decir. Ya has dicho mucho, no te preocupes. Se sentaron, ambos sintiéndose estupefactos, ella por la recién noticia, él por confirmar lo que no quería. No eres la única que ha actuado extraño, Laura, y espero no ponerte incómoda con esto. Pero, ¿recuerdas cómo definió tu profesor el amor? El amor es salir fuera de sí mismos por el bien del otro, respondió Laura sin mirarlo. Creo que es mejor eso que la espiral del silencio para describir cómo te sientes, y no te apendes, pues también lo estoy sintiendo. Cristian, dijo Laura en un susurro nervioso. Tranquila. Cristian recorrió el rostro de Laura con sus ojos. Ella sintió que sus latidos se podían escuchar a kilómetros de ahí. Él detuvo su mirada en su boca y se acercó despacio. Ella no retrocedió y sucedió, ligero como el aire y cautivador como la puesta del sol, el beso predilecto que todos sueñan dar y recibir. Qué lindos ojos tienes, dijo Cristian. Quédate, le pidió ella. Empacando maletas. Es toda una historia dramática de amor, expresó Eliana llevándose las manos al corazón. No exageres, no lo hago. Tú que eres tan tú enamorándote de ese chico tan él, la distancia que los separa, sus pensamientos, su barba. Cállate, Eliana, dijo Laura y le dio un almohadazo. Eliana soltó una carcajada. Laura se sintió como quien se debe tragar sus propias palabras, como el que le dicen, te lo dije. Eliana lo notó y cambió de tema. Mira mis botas nuevas, me las estrenaré en la ciudad de la eterna primavera. Ayúdame a empacar. ¿No te parece loco? Ahora yo voy para la tierra de él, lo volveré a ver. Pero niña, te dejó bien loca, no paras de hablar de él. Tienes razón. Por cierto, ¿ya lo pensaste?, preguntó Laura. ¿Qué cosa? Sobre si me acompañarás a la marcha el Día de la Juventud. Deberíamos celebrarlo de otro modo. No seas tonta, qué mejor manera que hacerlo defendiendo nuestro país. Pero Laura, ¿tus glandulones también irán? No sé cómo me desharé de ellos, pero lo haré. Mi mamá me mataría si se entera. Me da miedo, todo podría acabar muy mal. Eliana, este gobierno tiene que salir. ¿Y crees que una caminata hará que salga? Es el primer paso, luego vendrán muchas cosas. Es nuestra esperanza, tu país y tu mejor amiga te necesitan. Está bien, deja el drama.
Lo haré solo porque esto de usar servilletas en el baño no me gusta nada. ¿Leíste el libro? ¿El de los espíritus de la casa? Ya veo que no, ni siquiera te sabes bien el nombre. Es que se me había olvidado, no he tenido oportunidad de hacerlo. Te envié el link al correo. Es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. De verdad que leerlo te hace pensar en nuestra situación. Perdón, yo que no soy nada apasionada con el tema, decidí investigar a fondo lo que pasó en Chile y efectivamente Estados Unidos sí tuvo que ver con aquello. Realmente me dejó impactada. Eliana, no puedo creer que te estés creyendo lo del supuesto saboteo económico de USA aquí, pero en Chile pasó. No somos Chile, Eliana. Si Estados Unidos lo quisiera, ya hubiesen podido destruirnos. Por Dios, no seas ilusa, dijo Laura muy segura. Tú tienes un odio muy intenso a este gobierno y no eres capaz de ver las cosas objetivamente. No digo que el verdulero tenga razón echándole la culpa a USA, pero aún no se puede descartar la posibilidad. Laura respiró hondo pensando en mejorar su escucha. Si quería llegar lejos con Cristian, debía ser capaz de hacerlo. Está bien, no descartaré la posibilidad, pero tú prometerás acompañarme el día de la juventud. Lo prometo. Por cierto, no he tenido oportunidad de felicitarte por tu discurso. Tuviste una posición muy neutra con ese tema. No me lo esperaba, me gustó. No fue por mí, representaba al país. ¿Qué quieres decir? Que no era mi opinión completa. Yo jamás estaría a favor de los homosexuales, Eliana. Pero si lo piensas un poco, son solo personas. No es justo que luchen por simplemente tener derechos. Pero ¿para qué casarse? Ya se andan agarrando las manos y besándose por donde quieran. Algunos hasta conviven bajo el mismo techo y nadie les dice nada. ¿Para qué pelear por el matrimonio? La respuesta es la misma del por qué se casan hombres y mujeres, Laura, solo por el deseo de una familia, de llevar la relación a otro paso, de formalizarse, de sentirse más unidos. ¿No serás tú una lesbiana? ¿Los defiendes tanto? ¿Qué? Boba, dijo Laura explotando de risa. No me da gracia, Laura. No me gusta que seas tan cerrada. Cálmate. Lo mío va muy arraigado con Dios. No es, no es estar en contra de ellos. Es que siento que si los defiendo me pongo en contra de la iglesia. Exactamente, de la iglesia, no de Dios. Eliana, en la Biblia dice muy explícitamente que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Hacen declaraciones fuertes en Levítico, en Corintios. Laura, interrumpió Eliana, ¿y acaso Dios es la Biblia? ¿Es la palabra de Él, escrita por hombres? Ay, Eliana, jamás te vi tan intensa con el tema. De hecho, con ningún tema. Tal vez estoy cambiando. Sí, tal vez. Mejor terminemos de empacar. Espero con ansias ese viaje. ¿O esperas con ansias volverlo a ver? Qué necedad preguntar lo que ya se sabe. Fin. Muy bueno. Chicos, bueno, como ven, no son capítulos como que sigan un hilo conductual, una línea directa, sino que los tiempos van cambiando, ¿cierto? Entonces hay que estar siempre muy atentos como a la lectura, no solo seguirlas a oídos, sino también seguirlas en el escrito para entender esos saltos que dan, esos puntos de giro. Y bueno, el último capítulo es una conversación de las chicas hablando de que están preparando ya un viaje para ir a la ciudad de la eterna primavera, donde Laura va a visitar la ciudad y a Cristian en efecto, donde Laura le está proponiendo a Eliana, salgamos a marchar en el Día de la Juventud. En el Día de la Juventud se hace la primera marcha en contra del gobierno en Venezuela, entonces ya lo veremos más adelante qué pasa. Y también, bueno, que ya Laura y Cristian se reconocieron que fueron los chicos que hablaban por ese blog, que tenían tantas diferencias y a pesar de eso tuvieron un encuentro amoroso. Espero que les haya gustado. Sí, está muy bonito, muy interesante la trama. Excelente, mami. Sobre todo que es una trama de actualidad. Mira que estás tocando temas puntuales de lo que está pasando en estos momentos. Ahora que hablas de la reunión que se iban a encontrar en la protesta de la juventud, casualmente y coincidencialmente ahora el 28 hay una, acá en Colombia. No sé si sabías eso. Entonces, mira que... No, de por qué van a marchar. Pues será por la reforma. La reforma tributaria, claro. Es que esa reforma tiene que caer como sea. O no caer, sino cambiele puntos, cambiele de puntos de vista, porque de verdad, así como está planteada originalmente, es un atropello. Y miren cómo son distintas las acepciones. Acá el joven es un joven más revolucionario y en Venezuela es un joven que lucha más
por un país que se alinee un poquito más con la derecha. Qué locura, ¿cierto? Correcto. Pero de Ujú. eso se trata, no todo tiene que ser Extremos. que todos pensemos igual, porque si todos Ujú. pensáramos igual, no se darían lugar a discusiones ni a polémicas que son las que, a la hora de la verdad, son las que permiten el cambio o modificar cosas que están mal. Sí, y lo rico es poder conversar de temas controversiales en la línea del respeto, siempre, Es ¿cierto? verdad, es Ujú. verdad. Y Marco, mira me gusta mucho que en el libro traté de también llevar a cabo temas como la cultura hippie, los prejuicios sociales, Sí, el tema de la identidad social, de la identidad grupal, ¿cierto? De cómo se forma un ser humano, son temas de psicología que me inspiraron en algún momento. estás muy bien documentada, Abril. Me toca investigar mucho. Yo pienso que esa es la labor o el mérito de un escritor, sí, es que ese Sí, escribir no es fácil. Para uno escribir tiene que uno documentarse bien en todo lo que uno va a contar o a narrar. Por ejemplo, el caso de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, es un libro que si uno lo lee con detenimiento, pues ahí se va a enterar de muchas cosas que a la hora que a la luz de la mucho. verdad pasan desapercibidas. Sí, y mira que Eliana se lo recomienda a Laura porque dice, mira, o sea, lo que pasa en ese libro se me parece a lo que está pasando en Venezuela, porque en efecto, todo el que lea ese libro dice, ¿qué es esto? Parece la historia de Venezuela, Así pero sí. es. Ujú.